Buen día, mi nombre es Dayana Reque y somos el equipo conformado por William Canos y Francisco Santillán. Hoy le presentaremos nuestro proyecto final para el curso de Estadística Inferencial titulado Análisis Estadístico Inferencial del uso y nivel de satisfacción de los servicios educativos en estudiantes de la UTP. Como podríamos explicar desde el comienzo, vamos a darle una breve introducción de lo que hemos hecho, la hipótesis y la metodología. En el avance número 1, estimamos el nivel de satisfacción de 26 estudiantes usando intervalos de confianza. En un avance 2, usamos pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas y para confirmar la tendencia. Y en este proyecto final integramos todo esto y además construimos un modelo de regresión lineal que nos permite predecir y entender qué factores influyen en la satisfacción para modelar y predecir una regresión lineal múltiple. La pregunta que guía este estudio es simple pero muy importante. Los servicios que ofrece la UTP como tutorías, bibliotecas virtuales, salas de estudio o préstamos de equipo realmente generan satisfacción en los estudiantes y si es así, ¿qué factores lo explican? Para esto, hicimos unos análisis y las universidades invierten para esto hicimos algunos análisis. Las universidades invierten recursos considerables en servicios de apoyo académico. Sin embargo, la decisión de mantener algunos servicios, ampliar, rediseñar servicios se tienen que basar en datos, no en suposiciones. La estadística inferencial nos permite ir más allá de los 26 estudiantes y hacer afirmaciones sobre la población total estudiantil. Por ejemplo, en el objetivo 1 teníamos que confirmar si la satisfacción supera más del 50% usando pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas. Luego de eso también tenemos el objetivo número 2, que es identificar con qué fuerza y en qué magnitud el número de servicios usados y las horas de estudios predicen la satisfacción. Y por último, nuestro último objetivo número 3 fue formular recomendaciones prácticas para la gestión institucional de la UTB. El planteamiento de la hipótesis es que para nosotros este proyecto, tres hipótesis hay. El primero corresponde a la prueba Z, esta de acá, es paramétrica. Em, ¿Y qué es nuestra prueba paramétrica? Es igual a prueba Z, la proporción de estudiantes satisfechos es igual o menor al 50%, P mayor o igual a 0.50. Y la proporción de estudiantes, que es esta de acá, satisfechos es mayor al 50% en caso de que sea lo contrario. La probabilidad de que un estudiante esté satisfecho es igual a 0.50 o como lo ponemos en nuestra prueba binomial que vimos durante el curso, P igual a 0.50. Esto también lo podemos ver en el proyecto, en el informe. Y tenemos que en ambos casos es una prueba unilateral de cola derecha porque no nos interesa simplemente saber si hay diferencias, sino específicamente si hay la satisfacción por parte de los estudiantes que supere el umbral neutral del 50%. El nivel de significancia que usamos es el alfa 0.05, es decir, que aceptamos solamente un 5% de probabilidad de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula. Ahora, ay, la metodología y los datos que usamos fueron, los datos provienen de una encuesta aplicada a 26 estudiantes de diversas carreras y ciclos de diferentes horarios de la UTP. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia y para el proyecto final ampliamos la variable registrada, es decir, donde Y es el nivel de satisfacción de los servicios de la UTP de 1 a 5 likes. em, y que X1, que es el número de servicios educativos de conteo de 1 a 8, X2, horas semanales del estudio del estudiante, este tipo independiente, continua, en una escala continua, y es del condicionamiento dicotómica o binaria, que es igual a 1 satisfecho o muy satisfecho, cero neutral, y esto lo podemos ver en nuestro avance 1 y 2. Es un tipo binario de 0 a 1, solamente esos.
A ver, las técnicas descriptivas que aplicamos son estadísticas descriptivas, prueba Z de proporciones, prueba binomial de signos, correlación de Pearson, que vimos también durante el curso, regresión lineal múltiple, ANOVA del modelo y C y predicción del 95 que vimos al final. Ahora bien, le voy a pasar a mi compañero William Cano para que pueda explicarle más a fondo lo que hicimos sobre el proyecto. Gracias. Ok, gracias Diana por el paso. Buenas tardes. El día de hoy voy a poner referente a la parte 2, análisis de datos y prueba de hipótesis referente al estudio que hemos realizado. Ok, podemos observar la estadística digresiva. Podemos observar que 19 de 26 alumnos están satisfechos o muy satisfechos, lo que se denota un 73.08% de la población hasta obtenerlo, dividiendo 19 entre 26, multiplicado por 100%, y un 4.04 de 5 en una escala de satisfacción en una escala Likert. El 73% ya nos da una señal positiva, pero no es solo la muestra. Necesitamos saber si ese resultado es estadísticamente significativo para la población, no simplemente un resultado al azar. Para eso es lo que aplicamos las pruebas de hipótesis. Ok, podemos observar una prueba de hipótesis de que la P sería menor a 0.5, nuestra hipótesis nula, y una alterna que el P sería 0.5, un nivel de diferencia de 0.05, donde sería un Z crítico de 1.645, y un estadístico donde podemos calcular, donde calculado de 2.354 y un valor P de 0.093. ¿Esto qué significa? Que el Z es igual a 2.354 significa que nuestra proporción observada del 73% está a 2.354 divisiones estándar por encima del 50%, que asumía la hipótesis nula. Si la satisfacción real fuera del 50%, la probabilidad de observar este resultado sería solo del 0.93%. Como si esta probabilidad menor al 5%, como fijamos el límite, descartamos la hipótesis nula, rechazamos. Podemos observar la prueba binomial de sumos también. Pero, ¿por qué realizar esta prueba binomial si es una muestra alternativa no paramétrica? Normalmente no sube la normalidad, pero opera directamente con la distribución binomial. Esto lo hace ideal para pruebas pequeñas como la nuestra, donde calculamos la probabilidad de observar 19 o más satisfechos en 26 ensayos y la probabilidad real fuera del 50%, donde podemos observar la siguiente tabla. El cálculo exacto nos dice que si la probabilidad real de satisfacción fuera del 50%, la probabilidad de 19 o más satisfechos en 26 estudiantes sería del 1.45. Este confirma el resultado de la prueba paramétrica. Ahora bien, la pregunta natural es, ¿por qué el valor de la z es 0.093 es distinta a la binomial de 0.0145? Este tiene una explicación importante. Vamos a observar el cuadro de comparación y podemos concluir que la prueba Z usa la curva normal continua para aproximar una distribución discreta. Esa aproximación puede hacer que el valor parezca más pequeño de lo que realmente es. La binomial, por ejemplo, la binomial calcula la probabilidad exacta, por eso la binomial es más confiable en este tipo de pruebas, específicamente en este tipo de estudio que estamos realizando. Pero lo importante es que ambas llegan a la misma conclusión, que existe una evidencia estadística para afirmar que más del 50% de la población estudiantil está satisfecha con los servicios que brinda la UTP. Pues muchas gracias, esto sería todo por mi parte. Ahorita le cedo la palabra a mi compañero Francisco para analizar eso. Muchas gracias. Bien, gracias compañero. Antes de construir el modelo de regresión necesitamos saber si realmente existe una relación lineal entre las variables. Por eso calculamos los coeficientes de correlación de Pearson. Como podemos ver, la correlación que existe entre la variable x1 y y, así como la relación que hay entre x2 y y, son muy altas, ¿no? Podemos ver que es de 0.91 y 0.93 acá. Esto nos dice que el número de servicios usados como las horas de estudio tienen una relación lineal muy fuerte con el nivel de satisfacción del estudiante, ¿no? Así también como, por ejemplo, el R de 0.93 al cuadrado significa que las horas de estudio por sí solas explican el 86% de la variabilidad en satisfacción. Ahora, si notamos que la correlación también entre X1 y X2 también es muy alta, con un promedio de 0.98. Esto se llama multicolinealidad y significa que las dos variables predictoras están muy relacionadas entre sí, lo que vamos a tener en cuenta después al interpretar los coeficientes del modelo.
Bien, ahora modelo de regresión lineal múltiple. Bien, el modelo estimado inicialmente es en base a la ecuación que es y es igual a b sub 0 más b1 por x1 más b2 por x2. Para encontrar el valor de estos coeficientes, b sub 0, b sub 1 y b sub 2, usamos el método de mínimos cuadrados ordinarios mediante la fórmula matricial, el cual b de los coeficientes va a ser igual a la inversa del resultado del producto que hay entre la matriz traspuesta por la matriz. Todo esto multiplicado por el producto que hay entre la matriz traspuesta por la matriz Y. Resolviendo ya este sistema de ecuaciones con los datos de los 26 estudiantes, vamos a obtener que, por ejemplo, el B sub 0, que es el intersecto, un valor de 2.045. El cual, esta es una satisfacción base, por decir, ¿no? Porque si mantenemos x1 y x2 constantes o igual a 0, solo va a obtener el valor del intersecto, ¿no? El valor de b sub 1 sería 0.068, el cual podríamos decir que por cada servicio adicional le sube un 0.068, ¿no? Teniendo x2 constante o el 0. Ahora, el coeficiente b sub 2 con un valor de 0.224, que por cada hora más de estudio ya sube 0.224, manteniendo x1 en 0 o constante. Con estos datos hemos hallado la ecuación presentada. Ahora, ¿cómo interpretar esto con un ejemplo real? Imaginemos a un estudiante, ¿no? Típico, que usa 4 servicios y estudia 8 horas a la semana. Su satisfacción estimada sería 4.11, ¿no? El cual corresponde a un nivel que está entre satisfecho y muy satisfecho. Ahora, si este mismo estudiante pasa de 8 horas, de estudiar 8 horas a 12 horas, su satisfacción estimada aumentaría en promedio de 0.9 puntos, ¿no? Lo que lo llevaría de 4.11 a un promedio de 5, lo cual prácticamente ya pasa muy satisfecho. Observamos que el efecto de las horas, como podemos ver en B sub 2, es más de 3 veces mayor que el efecto de los servicios, como vemos en B sub 1. Esto nos sugiere que basta con ofrecer muchos servicios, el estudiante necesita involucrarse. O sea, no basta que con tantos servicios que se ofrezca en la universidad, sino que el estudiante necesita involucrarse y dedicar tiempo al estudio, ¿no? Y aprovechar todos los servicios que da la universidad. Bien, ahora pasamos a la validación del modelo. A la validación del modelo. Ahora, tenemos el modelo, pero necesitamos validarlo, que es estadísticamente significativo. Por eso hacemos el análisis de varianza, en el cual, según la tabla mostrada, tenemos que la regresión va a tener una suma de cuadrados de 11.20, con 2 grados de libertad, un cuadrado de medio de 5.60, el error, una suma de cuadrados de 1.75, 23 grados de libertad y un cuadrado medio de 0.07. Esto hace una suma total, por ejemplo, de suma de cuadrados de 12.96, 25 grados de libertad, y un estadístico F calculado de 73.34. Ahora, para compararlo, necesitamos el F crítico. Como tenemos 2 grados de libertad para una variable y 23 para el otro, y con un nivel de significancia de 5%, que nos da un alfa de 0.05, vamos a tener un F crítico de 3.42, que comparándola con nuestro estadístico F calculado, es más de 21 veces, ¿no?, el valor crítico, de lo cual esto confirma que el modelo en conjunto es altamente significativo. Ahora, si calculamos el R cuadrado, tenemos un valor de 0.8645, lo cual el modelo explica el 86.45% de la variabilidad total de satisfacción estudiantil. Y bueno, y la diferencia, que es 13.55, queda sin explicar. Ahora pasamos a la siguiente sección. Intervalo de confianza y predicción, al 95%. Bien. Para un estudiante típico, con 4 servicios y 8 horas de estudio a la semana, el intervalo de confianza es más estrecho porque promedia muchas observaciones y la variabilidad se reduce. En cambio, el intervalo de predicción es más amplio porque predice un valor individual que puede alejarse del promedio. Ambos intervalos están bien por encima del 3.5, que sería el punto medio de la escala, lo que refuerza la conclusión de satisfacción positiva.
Bien, ahora les cedo la palabra a mi compañero para presentar la interpretación final y las conclusiones del proyecto. Gracias. Listo, muchas gracias, compañero. Y ahora, por último, vamos a dar la interpretación, conclusiones y recomendaciones de nuestro proyecto final. Este, mm, en todos estos los hallazgos y las recomendaciones. Ahora que tenemos los resultados, como explicaba mi compañero, de las tres grandes partes del análisis durante todo este proyecto, los datos nos cuentan una historia coherente y permítanme integrarla. Déjenme mostrarles. Acá está. Ok, muy bien. Tenemos la prueba Z, que Z es igual a 2.3,54. Eso significa que la satisfacción supera más del 50% y con un 99,07% de confianza. En la prueba binomial, la confirmación fue exacta, fue el resultado P igual a 0.0145. El resultado no es el producto al azar. La correlación es igual a R entre paréntesis X2 y Y, igual fue a 0.93, y eso significa que las horas de estudios predicen fuertemente la satisfacción. En la regresión múltiple podemos ver que Y es igual a 2.045 más 0.068x1 más 0.224x2. Y eso se traduce a que las horas tienen 3x más impactos que los servicios. En ANOVA tenemos, en la técnica ANOVA tenemos F igual a 73,34 mayor a 3,42, lo que resulta que es un modelo globalmente significativo. Y en la técnica R2 finalmente tenemos que es igual a 0.8645. Eso traducido es un 86,45% que explica la variabilidad. Ambas pruebas rechazan la teoría, la primera, pero con valores P distintos. Tanto en Z, que veíamos que era 0.093, y 0 versus el binomial, que es 0.0145. Estas diferencias no son un error, pues la prueba usan una aproximación normal, que puede subestimar el P valor en muestras pequeñas. La binomial calcula la probabilidad exacta para nuestra muestra, que fue n igual a 26, y la binomial es más confiable, pero la concordancia entre ambas es la señal más importante independientemente del método. La conclusión es la misma. En términos prácticos, podríamos decir que la satisfacción real supera el 50% en la población con 95% de confianza. Observamos que es menor al 1.5. Eso significa que lo que vemos en la muestra no es un golpe de suerte, es el reflejo de una tendencia en la población. Sobre el modelo de regresión, el hallazgo más interesante del modelo es que las horas del estudio fueron igual a 0.224, que tiene un efecto de desactivación casi 3.3 veces más que el número de servicios usados, que fueron 0.0658, perdón. Y esto nos dice algo contraintuitivo. No basta con tener servicios disponibles, sino también que es necesario ver que el estudiante los aprovecha, dedica tiempo a estudiar en ellos y qué satisfacción reporta en ello, en estos servicios. En todo esto hay una lógica detrás. Un estudiante comprometido usa más servicios porque los necesita para estudiar mejor. Y el usuario, al ver resultados académicos mejores, valora positivamente la experiencia universitaria. La satisfacción entonces es consecuencia del involucramiento, que es este de acá. ¿Ok? Las limitaciones del estudio. Una de las limitaciones que tuvimos fue que el IC fue amplio, mayor al 34, de 34 pp, menor potencia, como podíamos ver, porque nuestra muestra era pequeña. Otra limitación fue muestreo por conveniencia, entonces pues, teníamos un posible sesgo de selección. ¿Cómo lo abordamos? Usamos resultados robustos en ambas pruebas independientemente. En el caso de la que nuestra muestra era pequeña y tuvimos un C amplio de 34 pp, usamos binomial exacta más Z en ambas coincidencias. Y también teníamos como limitaciones un solo semestre de datos por el tiempo
que hicimos este proyecto, que fue este ciclo. Entonces no captura variaciones en el tiempo, no podemos captar, por ejemplo, variaciones del ciclo pasado o del ciclo de verano o del ciclo o el próximo ciclo que nos podrían arrojar mejores resultados. Entonces se recomienda, y aquí es donde vienen nuestras recomendaciones y las conclusiones del proyecto. Primero las conclusiones, antes de seguir con las recomendaciones. Primero ampliar la muestra, porque sí es necesario. Sí nos dimos cuenta de que se tenía que ampliar la muestra para no tener un sesgo subjetivo. Estadísticamente, la proporción de estudiantes satisfechos, 73,08, es estadísticamente mayor al 50% de la población, con un valor de P de 0,093. Prueba Z y en el caso de binomial fue 0,0145, ambos significativos al 5%. La conclusión número 2 es la robustez del hallazgo. Las concordancias entre las pruebas paramétricas y las no paramétricas confirman que el resultado no depende de supuestos. La tendencia de satisfacción es real y la pudimos notar. La conclusión número 3, el modelo predice bien. Y es igual a 2,045 más 0,68x1. Esto explica más que el 86% de la variabilidad en satisfacción, y el modelo es globalmente significativo, que fue F en el anterior, acá está, F igual a 73,34. La conclusión número 5 es que se necesita mejorar el espacio. Más del 26,92% de los estudiantes tuvieron una percepción neutral, representando una oportunidad de mejora. Mejorar su satisfacción requiere incentivar el uso de los servicios. Muchos estudiantes no usan los servicios y hábitos de estudios que no solo ayudan a que se usen los servicios, sino también la oferta. Ok, entonces, volviendo a las recomendaciones para por fin finalizar, en ampliar la muestra en vez de 26 a 96, porque actualmente el ICE es de 34 puntos. Esto ayudaría a reducirla a 20 pp. Campañas de uso de servicios, esto más que toda la institución, para que así cada servicio adicional sume a 0,068 puntos. Difundir los 8 servicios disponibles, priorizando los menos conocidos. Talleres de técnica de estudios, o sea, horarios de salas amplios, difusión específica de los servicios, para qué sirven, cómo sirven, encuesta probabilística estratificada por carreras y ciclos, fomentar hábitos de estudios, como había mencionado anteriormente, y bueno, también son 726 estudiantes de target prioritario, entrevistas cualitativas para identificar barreras de uso. Por fin, para cerrar este proyecto, disculpen, demostró que la estadística inferencial no es solo calcular números, es contar historias con datos. Los 26 estudiantes encuestados desde el comienzo nos dieron con suficiente evidencia estadística que los servicios de la UTP generan satisfacción, pero se pueden mejorar y se pueden ampliar su uso. Y el modelo de regresión nos dice por qué y en qué magnitud. La herramienta más poderosa que tiene una institución educativa no es la cantidad de servicios que ofrece, sino la capacidad de usar datos para entender a sus estudiantes y mejorar decisiones. Eso es exactamente lo que hicimos en este proyecto. De verdad, muchas gracias, y cualquier duda que tengan pueden escribirnos. Muchas gracias, profesor, por el curso. Que tengan un buen día.